Esa es una definición que está en el libro de Rico y del Castillo, libro titulado La ingeniería de suelos en las vías terrestres, ¿no? Entonces, cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal. La horizontal, bueno, no está tan horizontal, y el terreno natural puede ser este es su talud, tengo aquí la horizontal y tengo un valle, una quebrada, este es el talud, son taludes naturales. Respecto al horizontal, yo puedo construir un corte de una carretera. Esta superficie inclinada es un talud artificial y ese es un talud que es una superficie inclinada respecto de la horizontal. Acá mismo construyo un terraplén y esta superficie inclinada es el talud respecto de la horizontal. El terraplén es una masa de tierra, la montaña es una masa de tierra, ¿no es cierto? Entonces nos queda claro, ¿sí? Aquí tengo taludes naturales, yo tengo una montaña y tengo un valle, ¿no? Entonces, los taludes son los que se van a definir y nosotros los medimos en su proyección horizontal, en su proyección vertical, ¿no? Hay diferentes formas de denotar un talud, por ejemplo, en porcentaje, digamos, este talud en porcentaje sería 100%. Perdón. Y si hablamos en ángulo, ¿cuánto sería ese talud? ¿Cuánto sería este talud, chicos, si medimos en ángulo? Ya, ¿cómo no van a? A ver. 45 grados. ¿Quién participó? Gastón Lauren. Bien, Gastón. 45 grados. ¿No? 100 grados. Perdón, 100% o 45 grados. Claro, son 45 grados respecto de la horizontal siempre, ¿no? Y la otra denotación es 1 a 1. 1 horizontal para 1 vertical. Cuando divido 1 entre 1 y lo multiplico por 100, tengo el 100%. Este otro talud pareciera ser un poco más grande, ¿no es cierto? El vertical. Entonces, este puede ser 2, 3. Su ángulo, ¿cuánto sería? ¿Cómo calculan el ángulo? Tangente. Ya. 56. ¿Cuánto? 56.3. 56.3. ¿Cómo ha calculado? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente, ¿no? Arco tangente. Arco tangente, ¿no? ¿Y en porcentaje cuánto sería? Este sería un 2 horizontal por 3 vertical. Y en la notación
horizontal, vertical, 2, 3, y en tanto por ciento, ¿cuánto sería? 66,67. Creo que no, ¿no? 150%, ingeniero. 150%. Definitivamente es mayor que 100%, el 100% está ahí, ¿no? Este otro, más o menos sería 2 horizontal, 1 vertical. ¿El ángulo cuánto sería? $26,56. 6,56. ¿Y el porcentaje? 50%. 50%. Entonces, fíjense, esa es la forma en la cual nosotros denotamos los taludes. Y luego yo tengo una ladera natural, construyo un corte y tengo un talud artificial, ¿no? Entonces, el talud natural obviamente es función del capricho de la naturaleza, ¿no? Y cómo se ha conformado esa montaña, esa ladera, etcétera. En cambio, el talud artificial yo le impongo una geometría a ese talud. Tengo ahí ese terreno y ahí le impongo un terrapleno, ¿no? Entonces yo estoy imponiendo taludes. Entonces, esta es la gran diferencia entre los naturales y los artificiales, porque en los artificiales soy yo el que selecciona un talud. Selecciono un talud, ¿no? Una pendiente. Ahora, esta selección no es a ojo, ¿no? No es porque hoy día me he levantado de buen humor, sino obedece a qué? Obedece a muchos elementos, fundamentalmente la altura del talud y el tipo de material. Cuando hablo de tipo de material, estoy hablando obviamente de sus características físicas y mecánicas, ¿no? Acá lo mismo, en el momento que yo corto este talud, yo le estoy imponiendo a la montaña una pendiente. Y este talud, esta pendiente, va a ser función siempre de la altura y también del tipo de material. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta aquí? Algo que les haya llamado la atención. Necesito los nombres de los que han participado. Después de Gastón, ¿quién habló? ¿Quién hizo cálculos? Arteaga, ingeniero. Arteaga. Siguiente. Hinojosa Pasa, ingeniero. Hinojosa. Siguiente. Gutiérrez Jiménez, ingeniero. Gutiérrez Jiménez Joel. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que son todos. Muy bien. Entonces, en taludes tenemos diferentes factores que influyen en su estabilidad, ¿no? Los factores geomorfológicos, es decir, qué forma, qué pendiente natural tiene la montaña, factores internos, cómo está constituido ese material, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene? Tengo filtraciones de agua, tengo venas de agua al interior de la montaña.
Y factores climáticos, obviamente, si llueve mucho, me recarga, digamos, por el agua que se insume a través de la corteza, que se infiltra, y eso me genera, digamos, un peso en la montaña, y los factores climáticos inciden en la estabilidad del talud. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una montaña con una constitución interna y se me produce un círculo de falla, como el que pueden apreciar ustedes ahí, y de pronto se me genera un derrumbe, ¿no? Entonces, esta falla tiene que ver con la forma de la montaña, con la pendiente natural que tenía este talud, con factores internos sobre cómo está aquí adentro la montaña, qué tipo de suelo es, ¿no es cierto? Y bueno, los famosos factores climáticos. Lo mismo si tengo ahí, por ejemplo, una montaña constituida por roca fracturada, y vengo y yo impongo un talud, hago un corte, y mi montaña queda como ven ahí. Entonces, dependiendo de cómo están las fuerzas internas, yo podría haber generado que se desestabilice mi montaña, y puedo haber ocasionado que a través de este plano de fisura genere un plano de falla, y este bloque se me desprenda y termine aquí abajo, ¿no? Y luego este otro, ¿no? Y dependiendo de cómo está la situación de la estabilidad global, podría yo haber generado un movimiento en cadena y haber ocasionado un derrumbe muy grande, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que nosotros, a tiempo de diseñar la carretera, tenemos que evaluar con un adecuado nivel de detalle la pendiente de este talud, ¿no? Entonces, 1 horizontal para X vertical. Esta relación tiene que ser adecuadamente estudiada. Por lo tanto, es importante para nosotros tener la información y recabar todo lo que requerimos para resolver el problema de la estabilidad de estos taludes. Bien. Entonces, cuando hablamos de los taludes artificiales, para nosotros es importante evaluar la forma del talud, ¿cierto? Entonces, ya dijimos la altura, la pendiente es 1 horizontal, X vertical, ¿no? Así, ¿qué pendiente le voy a dar? La altura y la pendiente me definen la geometría del talud, ¿cierto? Y con esta geometría yo establezco una configuración geométrica que es, digamos, el primer paso para establecer la estabilidad de mi talud, ¿no? Y aquí nos interesa, en el momento de hablar de la estabilidad, nos interesa ver cómo se integra la nueva superficie a la superficie del terreno existente. ¿Cómo se va a integrar? Como en este ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo se integra esta nueva superficie a lo que teníamos en la montaña, es decir, el terreno existente, ¿no? En este caso, si ustedes se fijan, las líneas, las fisuras, las líneas de contacto entre bloques tienen una inclinación que nosotros llamamos
desfavorable. ¿Por qué será desfavorable, chicos, esta inclinación? No tengan miedo, piensen. Por la pendiente, ingeniero. Exactamente. Si la pendiente está, o sea, la pendiente está a favor del movimiento. Por lo tanto, es desfavorable para la estabilidad. ¿No? Si favorece el movimiento y el movimiento es desfavorable para la estabilidad. Lo que a nosotros nos interesa es que nuestro talud sea estable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en la misma montaña o una montaña similar, tengo un corte igual, pero mi roca está fisurada así. Y tengo aquí mis bloques también. ¿Se dan cuenta? En este caso, fíjense, la pendiente de la superficie de contacto entre estratos es desfavorable al movimiento. Es decir, la roca está trabada. Por lo tanto, esta inclinación, que en geología ustedes han visto que se llama buzamiento, en este caso es un buzamiento favorable. ¿Cierto? Favorable a la estabilidad. Cuidado con eso, ¿no? O sea, son dos conceptos diferentes. Favorable a la estabilidad o desfavorable al movimiento. Son dos ideas excluyentes. ¿No? Esto tiene que quedar claro. Y eso no se les tiene que olvidar de por vida, ¿no? Cuando vayan a una carretera, y esto no solo es en carreteras, ¿no? En cualquier actividad en la que hagan movimientos de tierra, en un canal puede ser, en una presa, en diferentes obras civiles. Entonces, por eso cuando hablamos de carreteras 2 decíamos, aquí se integran varias materias aprendidas, pues esta es la idea, ¿no? Aquí estamos hablando de geología, y lo que aprendimos en geología se aplica a carreteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense cuán favorable o cuán desfavorable es la inclinación de los estratos, ¿no? O el buzamiento, por un lado. Por otro, cómo incide esta inclinación en la estabilidad de los taludes. ¿Cuál talud será más estable, el de arriba o el de abajo, en el corte? Ahí están observando en la pantalla, ¿cierto? El de arriba. El de arriba, por lógica, ¿no? Muy bien, tengo dos alumnos que han intervenido. ¿Quiénes son? Hay dos que intervinieron. Arteaga, ingeniero. No sé si me va a hacer valer doble. El segundo que intervino. Cóndor y Choque. Cóndor y Choque. Primera clase con Oscar. Sí, sí, que soy repitente, entonces estoy asistiendo. Muy bien. Hay muchos repitentes que piensan que como ya han llevado la materia, ya no necesitan pasar clases, ¿no? Cuidado porque el enfoque que le vamos dando siempre es distinto, ¿no? En mi materia normalmente no repetimos las cosas. Bueno, el concepto en general, ¿no? Pero el enfoque, incluso los ejercicios, normalmente tratamos de hacerlos diferentes. Muy bien.
Y en cuanto a la estructura, obviamente a nosotros nos interesa evaluar la estabilidad, ¿no? Para la constitución del macizo, es decir, cómo está constituido ese macizo, cómo está configurado y cómo se sostiene la nueva superficie en el macizo existente, ¿no? Es decir, hay muchos casos en donde no es suficiente la estabilidad por geometría, sino que necesitamos otro tipo de ayuda para que este talud pueda ser estable. Hablamos, ¿no es cierto?, del clima. Si yo tengo este talud y voy a volver a dibujar el que estoy dibujando ahí. Tengo un corte y estoy cortando así. Y llueve, 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 y este suelo es sensible a la erosión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proteger, pues, esto, ¿no? ¿Y cómo voy a estabilizar? Si, digamos, mecánicamente he logrado ya estabilizar mi estructura con la geometría, pero mi suelo es sensible a la erosión, llueve mucho, entonces tengo que proteger esto. ¿Cómo voy a proteger? Pues voy a echarle aquí un revestimiento. Bueno, aquí pondré siempre mi cuneta, de banquina, revestimiento, cuneta, revestimiento. Entonces, este revestimiento normalmente aplico lo que llamamos el hormigón lanzado, o también conocido en la bibliografía en inglés como el shotcrete. Y esta es la garantía de que aquí no va a haber erosión. Obviamente aquí tengo que impermeabilizar muy bien, porque si el agua se me filtra y penetra por aquí, me puede causar estragos en mi revestimiento. Bien, a ver, y así es la forma como se sostiene la nueva superficie del macizo. Pero en muchos casos, chicos, ha sucedido que lamentablemente algunos colegas han pensado que esta solución tiene tiene propiedad de estabilización mecánica. Entonces, han colocado el shotcrete y han pensado que era suficiente, ¿no? Pero puede que no hayan hecho el cálculo adecuadamente o no hayan hecho el estudio, y de pronto aquí se les ha producido un círculo de falla como el que estoy dibujando ahí. Y el talud se les ha ido abajo con todo y shotcrete, ¿no? Entonces, ¿a qué viene este relato? Viene a que se tiene que estudiar el talud, ¿no? ¿Sí? Nunca apliquen de memoria una solución, porque pueden haber fallas tremendas, ¿no? Pueden haber fallas tremendas. Esta fotografía es un talud de los tantos que hemos construido en Cotapata, Santa Bárbara. Fíjense aquí, como ustedes pueden apreciar, se ha colocado shotcrete en 3 niveles. Este shotcrete tiene, fíjense esos puntitos que están ahí, son unos tubos que están entrando a la montaña y que captan el agua de infiltración y sacan a la superficie y ¡zas!, ¿no?
En este caso era necesario porque había mucha presión de agua al interior de la montaña, por lo tanto el shotcrete no era suficiente, sino que había también que expulsar el agua, o si no expulsar el agua, por lo menos aliviar la presión, ¿no? Aliviar la presión y se inyecta a través de este hueco presión atmosférica, lo cual permite que se alivie la presión y en su caso se pueda expulsar el agua que está contenida en la montaña, ¿no? Entonces venía el agua aquí, que obviamente no chorrea, pues, ¿no? Sino que es el goteo. Pero ya está generando un efecto estabilizador, ¿no? Bien, los factores geomorfológicos, entonces, la topografía del terreno, la geometría del talud, discontinuidades si las hay y la estratificación del macizo. Entonces yo tengo esa ladera y tengo ahí un corte. En el ejemplo que estoy pintando es un corte con 4 banquinas y fíjense, en otro caso yo tengo un corte con una sola banquina, ¿no? A ver, esto es bien interesante lo que estamos dibujando aquí. ¿Por qué? Si yo hago este corte, fíjense, si se trata de la misma ladera, aquí yo tengo una altura muy grande, una altura H. Vamos a borrar esto. Y acá en cambio tengo una altura H1, H2, H3 y H4. Podría ser que las 4 sean iguales. Normalmente la última no, porque depende de la diferencia de COT con respecto a la superficie. Normalmente cuando hablamos de banquina, las banquinas tienen la misma altura en corte. Pero estas dos soluciones son totalmente diferentes, ¿no? Esta primera es la que nos va a mostrar una mejor estabilidad que esta otra, salvo que este macizo sea un macizo de roca sana, ¿no? Si un macizo de roca sana, sí, yo podría hacer un corte de una sola, porque este talud va a ser autoportante, no necesita ningún apoyo. En cambio, en este otro caso, no, yo necesito mecánicamente reducir el peso, y al reducir el peso, mejorar la condición de estabilidad, ¿no?, de la plataforma. Entonces, fíjense, cuando hablo de reducir el peso, en este otro caso, lo que yo estoy haciendo es quitar toda esta masa de aquí, ¿no? Y se fijan, acá estoy quitando todo eso. Por lo tanto, al quitar este peso de aquí, pues la estabilidad, las condiciones de estabilidad del caso 1, le llamaremos, es mejor a las condiciones del caso 2, en caso que este sea un terreno con roca fracturada. Si fuera una roca sana, dijimos, maciza, pues el caso 2 es la mejor solución, ¿no? Entonces, lo que me interesa fundamentalmente es que tengamos esa visión, ¿no? Es decir, no es dibujo libre lo que vamos a hacer con los taludes, sino que es función de una evaluación. Ahora, en suelos 2 ustedes van a aprender el método de las dovelas, el método de Bishop, pueden aprender Fellaini, es decir, hay diferentes métodos para calcular estabilidad de taludes. Y en su defecto también aprenderán a manejar programas, ¿no? Programas de estabilidad, de cálculo de estabilidad. Lo que vamos a aprender en esta parte de la materia es fundamentalmente cómo manejo la geometría y cómo la relaciono la geometría con algunos conceptos de estabilidad, ¿no? Vamos a ver métodos también empíricos de cálculo de estabilidad, que es algo también muy interesante y que es un adecuado punto de partida en todo caso a la hora de nosotros luego aplicar programas y métodos analíticos, ¿no? Bien. Yo tengo un terreno, fíjense, ¿qué me interesa? ¿Qué estratificación tiene el macizo? ¿Qué discontinuidades, no es cierto?
Entonces tengo la superficie aquí del terreno, pero aquí puedo tener yo un suelo de un tipo, aquí tengo otro suelo de otro tipo, y esos son los estratos que me dividen. Voy yo a construir un terraplén ahí, ¿no? Entonces, la estabilidad de este terraplén dependerá mucho de cómo es este suelo de aquí, ¿no? Si este suelo es blando, si este suelo es duro, y no solo eso, sino también cómo va a ser este otro. ¿Por qué razón? A ver, fíjense. Este suelo naturalmente está con esta superficie aquí, está en equilibrio, pero vienen ustedes y le cargan todo esto de aquí y me establecen una carga sobre esta superficie. A ver, vamos a suponer que la altura de este terraplén son 3 metros. Vamos a suponer que este talud había sido un talud de 1 a 3. A este lado igual, 1 a 3. Y que este ancho de plataforma del terraplén es de, digamos, 7 más 5, no, en plataforma sería 12, 14 metros, digamos aquí. 14 metros. Y que mi densidad compactada de este suelo es de 2125 kilogramos por metro cúbico. O si quieren, 2.125 toneladas por metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tensión le estoy induciendo a este suelo aquí? ¿Quién calcula? ¿Qué tensión estoy induciéndole a ese suelo? ¿Podemos calcular la tensión? ¿Sí o no? ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Alguien está calculando? ¿Cuál es el peso? Pues, chicos, ingenieros, Disculpe, ingeniero, ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿cuál es el peso que yo le estoy cargando a este suelo? Este es el suelo naturalmente, ¿no ven? ¿Se acuerdan? No había nada ahí. Yo construyo ese terraplén. Mi terraplén es de 3 metros de altura. H igual 3. La densidad compactada es 2125 kilos por metro cúbico. En la superficie tengo 14 metros. Mis taludes son de 1 a 3. ¿Cuál es el peso o la carga distribuida, si quieren, sobre ese suelo? Bueno, primero calculo el volumen, ¿no? ¿Cómo sería mi volumen? Calculo como un trapecio. La base menor 14, la base mayor sería 14, 1 a 3, tengo 3 más 9, 18. 14 más 18, ¿cuánto es? 32. Entonces tengo 14 más 32 sobre 2 por 3, ¿no?
¿Estamos de acuerdo, no? 14 más 32 sobre 2 sería el medio, por 3. Por 1 sería el unitario. Pues, ¿cuánto sería esto? 69. 69 metros cúbicos. ¿Sí? Sí, Inge. Ya, si mi densidad es 2125, el peso total sería 2125 kilogramos por metro cúbico por 69 metros cúbicos, ¿sí? ¿Cuánto sería eso? 146.625. 146.000 625 kilogramos. 25 kilogramos. Imagínense, estos son 146 toneladas por metro lineal. Ahora, si yo quiero calcular esto de la distribuida, digamos, sería 146.625 dividido entre 14 más 18, dividido entre 32, ¿cuánto sería? La carga distribuida. 4.582,03 kilogramos entre metro. Fíjense, yo tengo esto aquí. O sea, yo tengo aquí una carga Q que es igual a 4.000. 582,03. 582,03 kilogramos por metro lineal. Esa sería mi carga. Imagínense, son 4 toneladas con un pequeño terraplén. Entonces, a ver, si yo tengo 4 toneladas por metro lineal por metro, es una carga tremenda, ¿no? Es una carga tremenda. ¿Cuánto sería esto si lo transformo a... bueno, cuando lo divido por metro tendría 4.582 kilogramos por metro cuadrado. Si lo transformo a kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuánto sería? $0,458. 0,46 kilos por centímetro cuadrado. Esa sería la carga que yo le estoy induciendo, la tensión que yo le estoy induciendo a esta superficie, ¿no? Entonces, si este suelo tiene la capacidad de resistir esa tensión, pues mis taludes van a tener estabilidad. Pero si este suelo no tiene esa capacidad, pues lo que va a suceder es que voy a tener una deformación en la base y por lo tanto mi talud no tendrá estabilidad, ¿no? Entonces, fíjense que al tiempo nosotros de evaluar es importante que tengamos clara la idea y bien definidas las propiedades y las características de los materiales que conforman el macizo, tanto para los cortes aquí como para los terraplenes en este otro esquema. ¿Qué factores internos intervienen también en la estabilidad de los taludes? La constitución del macizo, es decir, cómo está conformado ese macizo, qué propiedades mecánicas tenemos en los suelos, qué propiedades mecánicas tenemos en las rocas y cuáles son los estados de los esfuerzos actuantes. Entonces, dentro de los factores internos también es importante ver cómo está constituido el macizo, en este caso un macizo rocoso, ¿no? Fíjense ustedes aquí el caso de esta fotografía. Nosotros tenemos una roca
altamente fracturada, ¿no? Y aquí está partida por todo lado. Pues esto es roca, ¿no? Entonces, acá dependemos de cómo está conformado este macizo para ver cómo voy a darle forma a mi talud artificial, cuáles son sus factores internos, cómo está constituido. Acá este es un caso, estas fotos son del libro, donde podemos apreciar los famosos sinclinales y acá un anticlinal, ¿no? Que lo interpretamos como una discontinuidad del macizo rocoso. Hay que escaparle a estos elementos, ¿no? A estas conformaciones. A la hora de hacer diseño, por eso es importantísimo para nosotros, lo que habíamos dicho en un momento, estudiar adecuadamente la geología, ¿no? Entonces el geólogo es el que en sus planos nos va a mostrar, nos va a decir, cuidado, aquí tenemos anticlinales, tenemos sinclinales, tenemos fallas o tenemos diaclasas, tenemos diferentes elementos de la constitución del macizo que no son favorables para la estabilidad, ¿no? O un caso como este, ¿no? Intenso fracturamiento de la roca. Bien, habíamos hablado de los factores climáticos, una introducción, y aquí continuamos, digamos, mencionando, ¿no? El agua superficial. ¿En qué aspecto el agua superficial? Bueno, primero porque nos puede generar erosión, ¿no es cierto? Y nos va a desestabilizar porque puede al final aquí generarse una cárcava muy grande o, en su caso, establecer ya un deslizamiento masivo, ¿no? En caso de mucha lluvia, pues esto me puede soltar mucho suelo y esto a la vez va a arrastrar todo lo que encuentre por delante y lo que pudo haber sido simplemente una pequeña erosión, digamos, de pronto se convierte en un derrumbe muy grande. En el caso del agua subterránea igualmente, ¿no? Nosotros tenemos el agua que empieza a filtrar a través del macizo y eso genera líneas de flujo, ¿no? Líneas de flujo, y estas líneas de flujo me pueden generar a su vez vamos a aplicar un color, planos de falla, ¿no? Entonces puede generar un plano de falla y al generar un plano de falla, pues todo este macizo se me puede ir a derrumbe. Entonces, el agua es un elemento que es potencialmente desestabilizador, ¿no? Por eso es importante que en carreteras hagamos un control del agua a través de el drenaje superficial y el drenaje subsuperficial. Bien, con relación a las dimensiones de los taludes. Ya dijimos las dimensiones de los taludes, hablamos de altura, pendiente y obviamente la configuración geométrica de ese talud. En el caso de los terraplenes, las dimensiones de los taludes tienen mucho que ver con el concepto de la seguridad vial. Tienen que ver con la estabilidad estructural y tienen que ver con las características mecánicas del talud. Entonces, la pendiente 1 AM en este caso
perdón, sería MA1, M horizontal para 1 vertical. M va a ser siempre función de la altura del terraplén y va a ser función de dos elementos fundamentales. ¿Qué sería phi, chicos? ¿Qué sería C? Ángulo de fricción interna y cohesión. Sí, señor. Ángulo de fricción interna y cohesión. ¿Quién ha participado? León Sánchez Franklin. Muy bien, gracias, Franklin. Entonces, estamos hablando de dos parámetros fundamentales de las propiedades mecánicas de los suelos, ¿no? El ángulo de fricción interna y la cohesión. Entonces, todos estos elementos, desde la altura del talud y los otros, tienen que ver con qué ángulo, qué pendiente voy a darle yo a mi talud, ¿no? Entonces, para las características mecánicas me interesa phi y me interesa C. Para la seguridad vial me interesa la altura del terraplén H. ¿No es cierto? Y para la estabilidad estructural, las tres cosas, H, phi y C, ¿no? Porque aquí se van a conjuncionar los tres elementos. Desde el punto de vista estrictamente de la seguridad vial, nosotros vamos a aplicar un término, un concepto que es muy interesante, talud indulgente. Y vamos a llamar talud indulgente cuando el valor de M sea mayor o igual a 3. Vale decir que un talud de 3 a 1 es un talud indulgente. Un talud, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, un vehículo que accidentalmente sale de la plataforma, pues con una maniobra puede retornar. Pero si tengo un talud más echado y mi vehículo sale de la plataforma y además esto es muy alto, puede fácilmente volcar, ¿no? O en su caso, no volcar, pero se sale de la plataforma y llega hasta el fondo. No va a poder volver, a diferencia de cuando M es mayor o igual a 3, ¿no? Aquí M menor a 3. ¿Ya? Entonces, ojo con este concepto. Talud indulgente. Cuando hablo de los taludes artificiales, en el caso del terraplén, la selección de la pendiente de los taludes, dijimos, es resultado de las propiedades geotécnicas de los materiales del cuerpo de terraplén. La pendiente depende de la altura del terraplén y de las condiciones de mediano y largo plazo a los que será sometido el macizo. Pendiente con M1,5, vale decir 1,5 horizontal, 1 vertical, ha dejado de ser aplicada porque presenta prematuros síntomas de inestabilidad. Es el famoso talud 3 horizontal para 2 vertical, o si quieren 1,5 para 1 vertical. Este talud fue muy aplicado antiguamente. Hoy por hoy ya no, ¿no? Asimismo, en caso de que algún vehículo pierda el control y salga de la calzada, al ingresar al talud sufre vuelco de manera inevitable. Claro, con un talud 3, 1, 2, 3 para 1, 2. Fíjense esa pendiente. Wow, ¿no? Si un vehículo que caiga aquí, pues aquí aparece nomás ahí abajo, sin mayor discusión. La pendiente más aplicada
yo diría que ha sido 2 horizontal para 1 vertical con m igual a 2, que presenta mejores condiciones de estabilidad hasta cierta altura, pero igualmente se encuentra en el rango de taludes no recuperables, ¿no? O no indulgentes, o sea, 1 a 2 es un talud no recuperable, no siendo posible que un vehículo pueda volver a la calzada luego que ha salido de la plataforma. Para pendientes, 2 horizontal, 1 vertical, se recomienda aplicar barreras de protección lateral, es decir, se busca aquí el famoso flex beam, ¿no? El flex beam. La pendiente 3 horizontal, 1 vertical con m igual a 3 es recomendable por otorgar mejores condiciones de estabilidad y seguridad. Igualmente, taludes 4 para 1 y de menores pendientes son taludes recuperables o indulgentes, siendo posible que vehículos que salen de la plataforma puedan retornar a la calzada sin mayores consecuencias que el susto, ¿no? En inglés ustedes van a encontrar en los textos en inglés está este concepto como unforgiving design, ¿no? Que estamos hablando de los taludes indulgentes. Bien, vamos a hablar de la altura y vamos a mostrar aquí unos ejemplos. Estos son secciones transversales de un proyecto que yo lo he trabajado hace no mucho tiempo atrás. Entonces, fíjense, tengo talud de 1 para 3, tengo de 3 para 1, o sea, 3 horizontal, 1 vertical. Aquí tengo un talud de 2.5 horizontal para 1 vertical. Y aquí vamos a decir que la altura del terraplén es resultado de la ingeniería del trazado vertical, ¿no? Si no es capricho, ¿no? No es que ustedes van a decir, no, yo quiero aquí un talud de 3 metros, no, aquí que sea de 1 metrito, no, depende de la geometría, depende cómo está tu terreno, ¿no es cierto? Entonces, en función de aquello, mi terraplén tendrá una mayor o menor altura, ¿no? Y obviamente, ya lo dijimos, la altura del terraplén tiene gran incidencia en la seguridad de las operaciones viales. Es decir, un talud mucho más alto, necesariamente, como en este caso, por ejemplo, que tiene altura de 3 a 5 metros, pues necesariamente tiene que ser lo más indulgente posible, ¿no? No le pongo 4 aquí porque ya me va a crecer mucho el área. Pero sería mejor, ¿no ven? Sería mejor ponerle 4 horizontal para 1 vertical. Dependiendo de los taludes, también resulta de evaluar la altura del talud. Obviamente, yo tengo aquí un talud, fíjense, menor a 3 metros, y como proyectista he decidido colocar un talud de 2,5 para 1. Es reducido. ¿Por qué razón? Porque puedo reducir cantidades, por un lado, y por otro, esa selección no me está precisamente generando un conflicto de riesgo, ¿no? Dada la altura de mi talud. Alturas de taludes menores a 3 metros. Y en terraplenes de gran altura, fíjense, mayores a 5 metros, el talud a recomendar es 3 horizontal por 1 vertical o mayor. Por la altura. Pero, si tengo limitación geométrica y es necesario aplicar un talud de 2 horizontal para 1 vertical, es imprescindible el uso de barreras de protección. Entonces, fíjense,
Yo tengo aquí mi talud que sería 1 a 3, luego tengo un talud de 1 a 2, y como estoy colocando talud 1 a 2, acá tengo que colocarle mi barrera de protección lateral, ¿no? Que normalmente es una barra flexible, ¿cierto? Por eso recibe el nombre de flex beam, de una viga flexible. Muy bien. Este esquema está en el manual de diseño de la Administradora Boliviana de Carreteras. Y, a ver, ¿cómo interpreto este esquema? Con este esquema defino si voy a aplicar o no barreras de protección. En la vertical yo tengo el talud. Acá está invertido, ¿no? Está vertical, horizontal. Nosotros hemos hablado que el talud lo vamos a manejar como horizontal, vertical. Entonces, por ejemplo, este 1,4 sería 4 horizontal para 1 vertical. Este sería 5 horizontal para 1 vertical. Este otro sería 3 horizontal para 1 vertical. Bien, ¿qué tenemos? Si yo tengo un talud de 3 a 1, según el manual del ABC dice que no debiera yo usar barrera. Sea mi talud de altura 2, 4, 6 hasta 18 metros, no necesito barrera. ¿Por qué? Porque mi talud es tendido. Con mayor razón, un talud de 4 a 1 o un talud de 5 a 1. Fíjense, es decir, en toda esta zona no necesito variar. Pero en cuanto mi talud es un poco más echado, perdón, un poco más vertical, un poco más parado, en este caso tengo un 2.5 horizontal para 1 vertical, aquí tengo un 2 horizontal para 1 vertical, y aquí un 1.5 horizontal para 1 vertical. Entonces, ¿qué tengo? Si voy a usar un talud de 2 metros, terraplén de 2 metros, pues fíjense, yo puedo incluso hasta con 1 a 2, no necesito flex beam. Y para de contar. Si mi tráfico promedio diario anual es de 7,000, igual no tendría mayor problema. Pero si tengo ya un talud de 3 metros, como el que tengo aquí sería 3 metros, fíjense, yo aún con 1 a 2,5 no necesito, pero estoy en el límite, fíjense. Estoy en el límite, por lo tanto, tal vez ya con una altura de 3 metros, pues yo debiera tener nomás una viga flexible de protección, ¿no? O un flex beam. Si tengo 4 metros de altura de terraplén, fíjense, 4 metros de altura de terraplén y un tráfico medio de 7,000, pues ya tengo que colocarle una barra para cualquier talud menor a 1 a 3. ¿No? Entonces ya necesariamente tengo que incluir en la cabecera del terraplén, pues, un elemento de protección, ¿no? Para evitar que, perdón, está mal dibujado, tiene que estar a este lado, para evitar que un vehículo pueda fácilmente salir. Ustedes van a ver en las carreteras que esto está en muchos casos torcido, qué sé yo, la vía flexible, ¿no? Está todo botado ahí como una lombriz. Claro, lo que está pasando ahí es que ha venido un vehículo ya con mucha inercia y
y se lo ha llevado por delante, ¿no? O en su caso ha logrado rebotarlo, pero esto ya ha causado un daño importante. Entonces, ahí podemos ir viendo cómo ya se va requiriendo el uso de la barrera metálica, ¿no? En función de incluso el tráfico promedio diario. Entonces, este gráfico sí es importante que ustedes lo puedan estudiar, porque para su proyecto, por ejemplo, tienen que justificar el uso de un determinado talud, ¿no? Tienen que usar en su proyecto y decir, bueno, según la tabla, pues yo estoy aplicando un talud de 1 a 2, ¿no? Como aquí, por ejemplo, estoy aplicando un talud de 1 a 2 y tengo altura de 4 metros. Para 1 a 2, fíjense, con 4 metros, olvídense, ¿no? Ya necesito necesariamente una barrera de protección lateral. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de seleccionar el talud, en el gráfico superior tengo el mismo terreno, pero un talud con 2 para 1. En el gráfico inferior, un talud de 3 para 1, ¿no? Sería 2 horizontal, luego vertical, y aquí tendría el 3 horizontal, luego vertical. Bien, fíjense, cuando yo calculo el volumen por metro lineal o el área de la sección transversal con talud 1 a 2, tengo 58 metros cuadrados. En cambio, con 1 a 3, mi área crece a 73.32. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un incremento del 31%, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, en una carretera con estas características medias, cambio el talud y sistemáticamente aplico 1 a 3, pues mínimamente estaré incrementando el 31%, ¿no es cierto? El 31% de costo solamente en la conformación del TRP. A eso tengo que adicionarle cuánto se incrementa la necesidad de material, pues está creciendo 31% también, ¿no? Y por eso aclaramos al final de esta lámina que el uso de pendientes indulgentes incrementa el costo de la obra. Sí, señor, claro, yo quiero algo mejor, pero bueno, me sale más carito, ¿no? El uso de pendiente, y aquí viene una sentencia muy importante. El uso de pendientes indulgentes salvará la vida de muchas personas. ¿Sí o no, chicos? Pregunto, ¿sí o no? ¿Salvará vidas el uso de pendientes indulgentes? A ver, una dama que se pronuncie. Ok, ¿no? Es decir, si salva muchas vidas y decimos, y eso no tiene precio. Es decir, con que una sola persona que se salió con su vehículo aquí no se vuelque o pueda retornar a la plataforma con solamente una persona, pues yo diría como proyectista, ya estoy contento. Porque en mi proyecto no ha muerto la gente, no se ha matado nadie, ¿no? Entonces, tenemos que, chicos, a la hora de proyectar, de hacer un diseño, tener una visión bien clara, ¿no? Ah, no, pero es que usando más un talud de 1,5 para 1, porque no hay plata. Entonces tú harás un talud aquí así, más o menos. Aquí también. Porque no hay plata. Pero aquí alguien se te puede morir. Y esa muerte no va a compensar nunca, no va a ser compensada nunca con el ahorro, ¿no? Entonces,
Entonces, a ver, volviendo a las ideas principales de la materia, pues obviamente yo como proyectista voy a buscar aplicar taludes indulgentes. Y ya. Si alguien quiere ahorrar, bueno, también ahorre, pues señor, pero usted se hace responsable. Usted verá qué le dice a la familia de la persona que se salga de la plataforma. Ojo, no todos se van a salir de la plataforma porque son conductores irresponsables, ¿no? Mucha gente se va a salir de la plataforma por una falla mecánica, por ejemplo, un reventón de llanta. Claro, viajando a una velocidad de 80 kilómetros por hora, ya 80 kilómetros por hora, un reventón de llantas te puede desestabilizar el vehículo y puedes acabar al pie del talud, volcado, o con tu vehículo bien paradito si tu talud es indulgente. Y no va a pasar nada más que el susto. En cambio, con un talud no indulgente, el resultado es incierto, ¿no? Algo puede pasar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar a corte. Ingeniero, disculpe, ¿los taludes pueden llegar a ser variables a lo largo de la carretera? Muy buena pregunta. Sí, señor. Claro que pueden ser variables. Claro que pueden ser variables. A ver. Excelente pregunta. Vamos a abrir la pizarra, a ver si puedo abrir la de la anterior clase. Elegir del drive. Nuestro anterior clase fue el 9, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a tener una sola pizarra. Bien, ahí está mi pizarrita. Lo voy a compartir aquí. Bien. ¿Por qué podría yo tener diferentes taludes a lo largo del tramo? Por una muy sencilla razón. Yo tengo aquí mi terreno natural y tengo aquí mi rasante. Tengo aquí una altura, digamos mi H es 2 metros y aquí tengo mi H que es de, puede ser fácilmente, si eso es 2, fácilmente 5, ¿cierto? Si yo tengo este talud que es bajo y tengo este talud que es alto, en el bajo yo podría utilizar una pendiente de 2,5 para 1 y en el alto podría usar una pendiente de 3 para 1 porque va a depender de mi altura 2, aquí mi altura 1, ¿no? Y así sucesivamente yo puedo tener diferentes alturas, diferentes taludes en función de mis diferentes alturas, ¿no? Perdón, están viendo, ¿no? Están viendo la pizarra, ¿no? ¿Respondimos la pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Nombre. Gutiérrez Jiménez. Gutiérrez Jiménez. Muy bien, muchas gracias, Joel. Fíjense que las preguntas que hacen ustedes son un aporte muy importante. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y una pregunta. En cuanto a la estabilización de los taludes en el tramo, por ejemplo, en los yungas, se ve que hay clavos o los llamados nails. ¿Por qué se ha requerido poner eso en ese tramo? O bueno, en el talud. Muy buena pregunta también.
Muy buena pregunta. Aunque vamos a adelantar un poco lo que viene más adelante, pero vamos a responder a la pregunta de nuestra compañera. Ya. Se han colocado en Cotapata, Santa Bárbara, 2 tipos de clavos, ¿no? Y más que hablar de clavos, nosotros decimos anclajes. 2 tipos de anclajes. Un anclaje que sí más es un clavo y llamamos nosotros, no porque sea un clavo, ¿no? Sino porque parece más un clavo, es un anclaje de tipo pasivo. Y tengo los anclajes que son de tipo activo. Y el activo sí más es un clavo. Ya. ¿En qué consiste el anclaje pasivo? El anclaje pasivo nosotros hemos aplicado perforando la montaña cuando identificábamos, por decirles, una roca fracturada. Voy a aplicar otro color. Una roca fracturada, como la del ejemplo que hemos visto y que tenía una discontinuidad no favorable a la estabilidad, ¿no? O desfavorable a la estabilidad. Entonces, lo que hicimos fue colocar los anclajes, si quieren, para coser la roca. ¿Cómo se hace? Se perfora aquí con una perforadora de rocas que se llama drill, por su palabra en inglés, taladro, ¿no? Un taladro, pero profundo. Y acá insertábamos lo que se llama una barra de acero, normalmente de 1 pulgada de diámetro, hasta donde entre la barra. Normalmente esta perforación la hacíamos 12 metros. O podíamos, lo especificaba el geólogo, ¿no? Hacía un cálculo 8, 10, 12, desde 6 metros. Entonces con esto lográbamos coser, si quieren, la roca, y además aquí se colocaba un shotcrete para evitar que hayan desprendimientos. Y en la roca, en la salida del clavo, había lo que llamamos una plaquita y aquí un perno de sujeción. Y este es un tipo de anclaje que es el anclaje pasivo. Sin embargo, cuando teníamos otro tipo de problema, por ejemplo, yo tengo aquí un talud que ya lo hemos perfilado. Aquí tengo yo una masa coluvial o el suelo residual también. Y aquí adentro tengo roca sana, roca buena. Entonces ahí se le ha colocado, se ha perforado la montaña igual. Y se ha colocado un anclaje tipo activo. ¿Cómo es el activo? El activo era una barra, pero no de acero común, sino una barra ya prefabricada con un sistema. Y a la hora, una vez que esto estaba aquí adentro, se le inyectaba presión con una bomba y se le inyectaba una lechada de concreto. Y una lechada de concreto, pero con aditivo para que este concreto tenga alta resistencia. Entonces, se inyectaba a presión el líquido y esa presión aquí generaba, el anclaje tenía un bulbo y que ese bulbo se expanda dentro de la montaña. Entonces, imagínense el bulbo, ahí adentro reventaba y obviamente impedía, o más bien cosía todo a la montaña e impedía que este columpio pueda generar presión y caerse y llevarse por delante todo el shotcrete que se colocaba aquí. Además aquí se colocaba una malla de shotcrete,
una superficie de shotcrete con una malla de acero electrosoldado. De 6 milímetros. Entonces, esto sí tenía un componente estructural porque aquí se generaba una tensión. Se generaban fuerzas, ¿no es cierto?, que impedían que esta barra primero salga y segundo, que todo esto se desestabilice. Y acá se colocaban igual dados de sujeción, pero de concreto, igual de alta resistencia, porque aquí, obviamente, imagínense la presión que va a haber en esta plaquita es muy grande, ¿no? Entonces, el shotcrete no tiene condiciones para resistir la presión, porque aquí es donde se ajusta también con un tornillo de sujeción y queda sellado el anclaje. Como no todo lo que brilla es oro, en algún talud nos ha fallado porque la profundidad del coluvio no era como lo habíamos estimado. Por decir, era una profundidad de este nivel. El bulbo no había entrado a un espesor de roca muy grande. Por lo tanto, cuando hubo un empuje de todo este coluvio, jaló y reventó el bulbo y se lo llevó por delante. Pero eso fue un par de taludes en medio de tanta construcción de estabilidad que se hizo, ¿no? Pero bueno, le estoy contando, ya me estoy yendo más allá. En todo caso, la idea de estabilizar es a través de este bulbo, y esto es lo que nosotros llamamos el anclaje activo. ¿Por qué activo? Porque genera una fuerza que está activa todo el tiempo, ¿no? A través del bulbo. Entonces, cualquier tensión que se genera aquí, hacia afuera, inmediatamente genera una reacción hacia adentro, lo cual hace que el elemento esté sujetado, lo agarra, ¿no es cierto? No sé si aclaramos la consulta, señorita. Sí, ingeniero, gracias. Bien, fíjense, como siempre les digo, las preguntas nos permiten pues entrar en mucho detalle, ¿no? Bien, chicos, nos tomaremos un descanso de 10 minutos. Disculpe, Inge. Sí. ¿Podría hacer una consulta, por favor? Adelante. Perdón, Inge. Había escuchado en algunos foros por internet que para reducir el peso de terraplenes utilizaban varios materiales como acerines o hidrapomes o llantas usadas incluso. Entonces, mi cuestión es que ¿qué tan eficaz es este tipo de métodos para terraplenes y si es aplicable en construcción de carreteras? Comenzamos a ver. Interesante, ¿no? Interesante. Es que todo tiene un porqué, ¿se dan cuenta? Y un para qué. Es decir, ¿en qué caso me interesaría reducir el peso del terraplén? Pues obviamente me interesaría en casos en los cuales yo lo que estoy buscando es reducir tensiones, digamos, hacia el suelo natural o reducir la carga sobre un muro de contención que me está sujetando el terraplén, por decirles algo, ¿no? Entonces, obviamente, en esas condiciones, pues tenemos que idearnos para obtener un menor peso, ¿no? Un menor peso y con eso, digamos, establecer elementos que no sean muy robustos a la hora de pretender soportar un terraplén, ¿no? Entonces, eso podría ser. Sin embargo, por eso les digo, depende qué es lo que queremos nosotros salvar. Sin embargo, yo no sé si esa solución pues realmente nos va a garantizar la estabilidad mecánica de ese talud. A ver, vamos a hacer un dibujito en nuestra pizarra.
Ahí está nuestra pizarra. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Bien, a ver, yo puedo tener, por decirles, tengo un talud así, y tengo aquí un terraplén, una carretera ondulada de montaña, y como yo tengo que darle un talud aquí, un unforgiven, un indulgente, pues este indulgente se me va a algún lado. Entonces yo aquí lo voy a retener mi talud con un muro de contención. Obviamente el muro de contención tiene que llegar a terreno firme. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer aquí es reducir este peso para que este muro pues no sufra mucha tensión, ¿no es cierto? Y claro, lo que he visto en el foro nuestro compañero es que aquí han usado materiales más livianos, ¿cierto? Quizá llantas de, no sé si la goma es más pesada que el suelo, habría que hacer una verificación. Ya. Pero ojo, ustedes tienen que saber que este macizo igualmente tiene que tener unas características mecánicas. Mecánicas que permitan una adecuada relación tensión-deformación. ¿No es cierto? O, si hablamos ya en términos, un adecuado CBR, un adecuado módulo resiliente. Entonces, obviamente, en laboratorio se tiene que trabajar todos estos elementos y ver si el material que tú estás colocando aquí, que puede ser un acerrín, como dicen, o una mezcla, tiene las condiciones de soportar el peso, la carga que va a venir a este terraplén a través de los vehículos que van a transitar y además las repeticiones de las cargas, ¿no? Porque no es solamente una vez que va a intervenir esta carga, sino cuántas veces se va a repetir esta carga y cómo va a incidir en este suelo. Entonces, sí, es muy buena la pregunta, sin embargo, yo la verdad siempre me he ido por la solución convencional, ¿no? A mí me tiene que convencer que esta solución o una solución novedosa va a funcionar en esto del terraplén, ¿no? Es decir, obviamente, como yo les digo, en carreteras las reglas es que no hay reglas, obviamente no hay reglas, pero lo que sí nosotros estamos obligados a garantizar es la estabilidad de largo plazo. Entonces, yo personalmente no me animo a hacer pruebas con aspectos o con materiales o técnicas que no estén debidamente probadas, ¿no? Porque una cosa es no irte a ciegas hacia una regla y otra cosa es aventurarte a hacer cualquier tipo de planteamiento, ¿no? Entonces, para yo aplicar, por ejemplo, acerrín o mezclas de esa naturaleza, pues yo tengo que tener no solamente el resultado de laboratorio, sino un tramo de prueba experimental, ¿no? Un tramo de prueba experimental en el que vea cómo se está comportando esta solución en el mediano y en el largo plazo. Es decir, tengo que hacer lo que llamamos una investigación científica. ¿Sí? Investigación científica. Entonces, tengo que aplicar laboratorio, pero también tengo que aplicar un tramo experimental. Como en toda investigación científica, ¿no? Imagínense si las pruebas COVID las pruebas de las vacunas se hubieran quedado solamente en la reacción en el laboratorio, ¿no? Cómo actúa la vacuna sobre el virus. No, compañeros, han habido conejillos de indias, ¿no? Ha habido gente que
se ha sometido a la prueba para evaluar el efecto de la vacuna en el ser humano. Igual aquí, es decir, yo puedo hacer unas hermosas pruebas de laboratorio aplicando un material innovador y el laboratorio me puede decir que está muy lindo, pero la única forma en la cual yo voy a poder validar esa solución o esa propuesta es aplicando mi propuesta en un tramo de prueba. Para de contar, ¿no? Para de contar. Después, lo demás son ensayos, son globos de ensayo que, oye, pueden generar costos y sobre todo fallas en la carretera, ¿no? Entonces, sí, vale la pena, digamos, estudiar. Tal vez alguno de ustedes en su tesis pueda proponer algo, pero mucho cuidado cuando lo propongan, siempre apliquen el rigor científico a lo que están haciendo, ¿no? No es cuestión de aventurarse y entusiasmarse y decir, esta es la solución, yo voy a ir por ese lado. Sí, puede ser, pero tienes que comprobarlo, tienes que verificarlo en un tramo de prueba, tienes que ponerle cargas reales, tienes que verificar tu proceso constructivo, cómo vas a construir. Es decir, por ejemplo, cómo se va a comportar la humedad óptima de un material de esa naturaleza, dentro de qué rangos, cómo vas a lograr, a qué CBR vas a alcanzar, cómo correlacionas tu tensión de formación una vez que tu terraplén está en operación, ¿no? Entonces, guarda con eso, y todo eso tiene que ver, obviamente, con la estabilidad. No sé si hemos aclarado o por lo menos nos hemos confundido un poco más. ¿Cómo queda la persona que preguntó? Sí, ingeniero, más claro. Muchas gracias. Muy bien, chicos. A ver, necesito los nombres de los que han preguntado. Chura Centeno, ingeniero, número 23. Chura Centeno, muy bien. Una señorita preguntó, la señorita que preguntó. Sí, ingeniero, Juanca Paredes, número 38. Juanca Paredes. ¿Alguien más hizo la primera pregunta? La primera pregunta era yo, ingeniero Gutiérrez Jiménez, número 35, si no me equivoco. Te equivocas, número 36 eres Gutiérrez Jiménez. Claro, lo que pasa es que, bueno, y el número todavía no es el definitivo, porque cuando ya tengamos, ¿ya se han inscrito al sistema? ¿O no todavía? Porque hasta la semana pasada no había todavía, el sistema no estaba habilitado. ¿O ya está habilitado? A ver, díganme, sáquenme de la... Chicos, ¿alguien se ha inscrito ya en el sistema? En el sistema académico. Si no me equivoco, ayer era y casos especiales hasta este fin de semana, si no me equivoco. Ok, entonces una vez que tengamos ya la lista final, pues los números van a volver a cambiar, ¿no? Ayer se ha inscrito una señorita y con ella se ha movido hacia abajo, entonces por eso ahorita nuestro amigo Gutiérrez Jiménez era 35, pero hoy ya es el 36. Y después de que tengamos la lista oficial, puede que sea el 32, el 31, porque aquí fíjense, ya tengo varios que no creo que aparezcan, no han venido ni un día de clases. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas que no se han pintado en la materia hasta ahora. Imagínense, ya estamos avanzando con proyecto y no han venido, ¿no? O sea que su situación pues es comprometida. Bueno, en todo caso, así estaríamos. Ahora sí nos tomaremos un descanso, creo que nos lo hemos ganado todos. A la vuelta terminamos la parte de corte. Ok, terminamos la parte de corte y hacemos exposiciones de los avances que han presentado para ir puliendo con todos el proyecto. Chicos, vayan a la par, es decir, lo que estamos haciendo en las clases ahora es hacer una revisión para que ustedes vayan mejorando su proyecto, es decir, no quiero que en la fecha que hemos definido entregar proyectos estén pidiendo permiso de postergación, no va a haber eso.
Se supone que ni bien termina la clase con las aclaraciones, ustedes ya tienen que estar puliendo su proyecto, ¿no? Mejorándolo. Hasta ahora solo tengo la consulta de una señorita que me ha escrito un tema específico del proyecto y bueno, por ahí también han habido preguntas más puntuales, digamos, que les he respondido rápidamente. Con la señorita, bueno, voy a terminar de responderle al final de la clase directamente a su WhatsApp, ¿no? Pero, chicos, métanle. Nos daremos 10 minutos, nos vemos 19:50. ¿Ya?